Invitados el día de hoy, Leonel Flores, él es el presidente del Instituto Salvadoreño del Migrante. Lo hemos tenido acá en otras calidades, ¿verdad? Pero hoy me dijo, mira, no hablemos del seguro, hablemos del Instituto Salvadoreño del Migrante. Claro. Así que don Leonel, bienvenido, ¿cómo va? Gracias, muy bien, gracias a Dios, pues trabajando mucho y siempre también comprometidos con la comunidad inmigrante de El Salvador en Estados Unidos y en otros países. También analista de recurrente consulta, lo tenemos frecuentemente cada vez que hay procesos electorales o reforma a los códigos, que antes de cada elección ya sabemos que vamos a hablar con Ramón Vidal, como aquí reforman códigos antes de cada elección, entonces toca hablar con usted antes de cada elección. Bienvenido, Ramón, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar del INSAMI y los temas que se relacionan con el INSAMI. Vamos a hablar de este segundo compacto Fomilenio que le llega a El Salvador. ¿Qué rol juega el Instituto Salvadoreño del Migrante? Federico, la parte dice la gente, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el Instituto Salvadoreño del Migrante con lo que es algo que tiene que ver entre gobierno? Y si quiere, antes de eso, ¿qué es el Instituto Salvadoreño del Migrante? El Instituto Salvadoreño del Migrante, bueno, fue una idea desde hace unos 4 o 5 años de crear un ente en El Salvador que fuera como la parte integradora de las organizaciones comunitarias en Estados Unidos. Para encerrarlo en una sola palabra es darle institucionalidad a la diáspora salvadoreña y en ese contexto devolverle la calidad de ciudadano que le quitamos cuando el salvadoreño emigra a otros países. Entonces el Instituto Salvadoreño del Migrante tiene un decálogo en el cual entre ellos está precisamente el tratar de contribuir y hacer propuestas concretas y reales o realistas a lo que es detener el flujo migratorio sobre Estados Unidos. Estados Unidos siempre detener el flujo migratorio. Estados Unidos siempre ha dicho, o sea, hoy nosotros lo hemos dicho, siempre que hayan condiciones injustas y que no hayan oportunidades sociales, oportunidades económicas en los países del sur, el país del norte, por muchos muros, por muchas restricciones que tengan para poder traspasar las fronteras van a ser penetradas porque la necesidad y el hambre del ser humano lo hace llegar y tomar los riesgos que tenga que tomar para poder sostener a sus familias. Entonces el INSAMI se formó, es una entidad pluralista, que no tiene nada que ver con política partidaria. Cualquiera podría decir, bueno, el INSAMI está apoyando al gobierno de El Salvador en la cuestión de Fomilenio. Nosotros no caemos en ese sentido. ¿Cómo vinculamos nosotros lo de Fomilenio a los migrantes? Precisamente yo Federico, te leía algo que decía, regresando a casa. La esperanza de que un segundo compacto atraiga inversión de la comunidad de la diáspora. Y es un comunicado no de El Salvador, no del gobierno de El Salvador, es un comunicado de lo que es los fondos del milenio, o sea, de la página de Fomilenio. En ese sentido, el desarrollo local, la inversión es importante para que haya unas oportunidades. El compacto tiene 3 aspectos fundamentales, que es la educación, que es un poco de infraestructura, ya lo hablábamos, y que también es la atracción de la inversión. En este hay algo que se llama de infraestructura, pero se refiere a uno de los 2 componentes, que es la educación, reconstrucción de 500 escuelas, y se refiere también a lo que es la construcción de la carretera litoral y hacerlo en 4 vías, desde lo que es Zacatecoluca hasta el puerto de la Unión. Parte da 277 millones de dólares más o menos, una parte da a Estados Unidos, pero El Salvador también contribuye con otra parte. En este caso creo que andan por los 88 millones de dólares. Exactamente. ¿En qué se invierte esos 88 millones de dólares? Precisamente si un salvadoreño en el exterior tiene la capacidad financiera de querer montar un hotel en la zona costera, El Salvador puede definitivamente contribuir con lo que es el terreno o contribuir con lo que es, una exención de impuestos para que sea atractiva la inversión de esta persona que va a venir a El Salvador y va a regresar y va a desarrollarse en el aspecto económico. Entonces sí hay un componente que El Salvador lo pone. Entonces está ese componente, está el otro componente de educación y el tercero que es el de la atracción de inversiones. Ahí es donde entra a jugar más que todo esta entidad de la que ustedes forman parte. Ahora, ¿a qué nivel puede invertir el salvadoreño y qué tipo de inversiones sería la que estamos hablando? Hay salvadoreños que tienen 5, 6, 7 restaurantes y que pueden desarrollarse fácilmente en la zona, en la franja costera marina. En ese sentido, dándoles a ellos una parte de ayuda de parte del gobierno central, estoy seguro de que estas personas ahora sí van a tener el mayor interés de venir a invertir el país. Me decían algunos, bueno, uno va allá, compra un terreno, hace un hotel, pero de repente te lo cierran la gente porque ponen las champas, entonces ya nadie no es atractivo para el hotel y se pierde la inversión.
Y así probablemente mucha gente vino a querer invertir y no lo ha hecho, pero sí ahora tenemos personas, conozco gente de que compró edificios en la época de los 80 y que ahora esos edificios ya andan por los 3, 4 millones de dólares y que estas personas solo están esperando una oportunidad en El Salvador para regresar, poder invertir, y esta parte, este segundo compacto podría servir para que esta gente pudiera desarrollarse. Yo creo que junto a eso hay otras dudas, a veces, y otros intereses. Hay gente que tiene en Estados Unidos interés de invertir. Tiene interés de invertir y tiene interés de ver cómo sus comunidades, sus amigos, se pueden ver beneficiados de forma más directa de lo que ellos pueden poner a disposición. Pero no tienen el mecanismo, el instrumento a través del cual pueden colocar y que le administren ese dinero y lo coloquen para garantizar que la inversión va a tener el éxito indicado. Esto implica que no solo se trata de las condiciones de seguridad jurídica, institucional, tanto nacionales como locales, porque aquí se trata de crear mecanismos, instrumentos jurídicos a nivel nacional, como también políticas públicas locales de incentivo, de inversión pública también a nivel local que pueda generar condiciones desde el ámbito del territorio. El punto es cómo cambiar la lógica de que yo, en lugar de estar enviando remesa, mejor envío un capital para la inversión. Y mi familiar, en lugar de estar recibiendo mes a mes un dinero que yo le coloco en concepto de remesa, comienza a recibir un pago, comienza a recibir un ingreso generado a partir de una inversión que se hace en el país, con la participación del residente en el exterior. ¿Qué ofrecería Fomilenio 2 que volvería atractiva esa inversión y haría posible ese cambio que pasa, si me perdona una valoración personal, creo que pasa mucho por el lado cultural? Sí, no, de hecho, y por eso es importante tener en cuenta que no solo es la inversión de esta plata del Fomilenio, sino que hay otras iniciativas como el Asocio para el Crecimiento que está en juego, en donde se busca también el mecanismo estos de asocios públicos privados que también pueden generar otro tipo de condiciones, pero de lo que estamos hablando precisamente es que con esta inversión el Fomilenio no solo puede ofrecerle la posibilidad de una infraestructura, de una conectividad que le permite, digamos, la facilidad de trasladar productos de un lugar a otro, o incluso estamos hablando de la posibilidad de campesinos de la zona costera produciendo, ya sea en el mar, camarón o produciendo productos agrícolas para la exportación y tener el mecanismo con la posibilidad también que se reactive el puerto de Cutuco. Entonces el Fomilenio, la posibilidad que le da por una parte esa infraestructura, pero por otra la posibilidad que le puede dar es generar un mecanismo de inversión y mucha atención en esto, porque la promoción de la inversión y el capital que puede existir para la inversión es para residentes en el exterior como para personas que residen en la zona. ¿Qué se logró con el Fomilenio 1? No, yo creo que sí, que el Fomilenio 1, nosotros incluso con el esfuerzo institucional que tenemos también en la zona norte, hay líderes que han hecho evaluación de cuál es el impacto que ha tenido. Yo creo que hubo mucha gente que se benefició en materia de becas, muchachos que tuvieron la oportunidad de irse a preparar a la universidad, digamos que residían en la zona norte de Morazán y pudieron ir a estudiar a San Miguel a partir de que tuvieron una beca. Es decir, hay una serie de elementos que propiciaron algunas inversiones en materia productiva, se generaron también en los territorios. No se visualiza el éxito, digamos, en términos bastante amplio y del efecto que pudo haber tenido en la mejora de la condición de vida y de elevar la calidad de mejora de la pobreza de la población. Pero creo que sí hubo un impacto bastante positivo y que con el nuevo Fomilenio, para mí, creo que al impulsarlo en esta región, este Fomilenio no cae en el vacío. Yo digo, no cae en el vacío porque hay todo un esfuerzo ya organizado
organizativo, de manera social de la población, que está a la espera, que está a la expectativa. Hay iniciativas importantes de los alcaldes. El nivel de asociatividad que tienen los alcaldes en esta región es muy distinto a como estaba también en la zona norte del país cuando el Fomilenio 1. Yo creo que aquí hay otras condiciones político-institucionales que pueden darle una oportunidad distinta a este nuevo compacto. Yo me tengo que ir a la pausa. Sí, dígame. Hablemos de números, Federico. Fíjate que si hablamos de números, más de 33,000 familias fueron beneficiadas con conexión a electricidad en el Fomilenio 1. Además, hubo un acceso de más de 7,634 familias que mejoraron sus condiciones de uso de recursos de acuíferos, del agua, y que también 7,000 familias se mejoraron en el área sanitaria. Se fundaron y se rehabilitaron equipos de 22 escuelas, beneficiando a 30,000 estudiantes. 17,500 productores se les entrenó, se les dio semilla mejorada y se les equipó. Además se les dio asistencia técnica para poder desarrollarse. Entonces yo creo que sí hubo más de 400, también hubo más de 400 préstamos a pequeños agricultores. Sí. Entonces yo creo que sí hubo ese número. Lo que no ha habido es un impacto regional que se esperaba. La conectividad del corredor centroamericano, y que era el gran, exacto, pero entonces El Salvador cumple con el desarrollo local. Y ahí es donde entramos nosotros. El desarrollo local permite de que estas comunidades tengan unas mejores condiciones de vida. Lo que no ha habido es precisamente esa interconectividad que se buscaba en el área centroamericana. Y ustedes, como Instituto Salvadoreño de Inmigrante, ¿tienen datos de qué impacto tuvieron esas obras de calidad de vida en la migración? ¿Redujo en efecto la migración? La verdad que no teníamos un referente que midiera todo ese impacto. Lo mismo he dicho yo cuando nació la idea del INSAMI. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene el que vive fuera del país en cuanto a la decisión de por quién votar en El Salvador? Lo mismo, ¿no? Entonces ahora que está el INSAMI, dentro de nuestras prioridades es precisamente eso. Es incorporar datos estadísticos reales para que veamos nosotros cómo impacta la migración este tipo de obras. La verdad que es que somos un grupo de personas que nos dedicamos a promover o a trabajar en el marco de otros temas de interés del país, pero todos hemos coincidido en tener formas de relacionarse o han vivido en los Estados Unidos o fuera del país. En el caso mío, yo nunca he vivido fuera, pero desde el año 2000 mantengo un vínculo. No me han dado ganas. He mantenido vínculos, digamos, con organizaciones y comunidades de residentes en el exterior, y hemos acompañado las luchas por temas reivindicativos en términos fundamentalmente de tipo político, voto en el exterior y esto. Alguien que se va por ese último motivo y que ahora radica en Estados Unidos, ¿sigue pensando y sintiéndose salvadoreño? ¿Sigue queriendo invertir en el país? ¿Sigue apostando por el azul y blanco? Qué bueno que reconoces la causa de emigrar del país, porque yo recuerdo, no voy a entrar en mucho detalle político, pero uno de los actuales candidatos pensó o no sé si lo piensa todavía, de que nosotros los salvadoreños migramos porque somos nómadas. Entonces a mí me dio risa en ese entonces, ahora es candidato, pero bueno, me alegra caer con el mito de las cavernas. Exacto, entonces bueno. Y que no somos sedentarios, somos nómadas, y que por eso nosotros migramos. Yo creo que el salvadoreño sigue pensando en regresar. Hay quienes que dicen, bueno, yo estoy preocupado como trabajador de la salud, como servidor público, ¿qué va a suceder cuando los salvadoreños regresen después de 20, 30 años de haber trabajado, no tienen un retiro? En Estados Unidos no pasan consulta porque tienen 3 trabajos, sostienen a los familiares acá, sostienen a la familia allá, están mandando las remesas y solo utilizan los servicios de emergencia porque no tienen cobertura de salud. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Va a colapsar el sistema de salud. Entonces nos tenemos que ir preparando para esas etapas. Cuando se proponen protección al trabajador migrante y su familia, estamos pensando precisamente en evitar eso. Entonces yo creo que el salvadoreño sí le da ese, yo decía, cuando yo regresé y encontraba de que en el Seguro Social solamente se escuchaba la mitad del himno nacional, entonces yo le dije, no, óigame, yo quiero escucharlo todo, en todos los eventos oficiales. Uno, cuando está en Estados Unidos, en realidad, o en cualquier otro país, ese deseo, sí uno se siente salvadoreño, pero
se siente que le han quitado la ciudadanía. Sí, lo le han quitado la ciudadanía, eso sí lo siente. O sea, hay discriminación, no se le escucha en El Salvador, no se le da participación política, no se le da participación económica, pero a la hora de las elecciones allá los recibimos, se escuchan las propuestas y al final terminamos en un círculo vicioso que va y el salvadoreño no es tomado en cuenta. Ya dijimos que según datos de las gremiales de micro, pequeños empresarios, 7 de cada 10 microempresas está extorsionada. Y ellos representan 9 de cada 10 empleos en el país. Con esos números difícilmente alguien quiere venir a invertir a El Salvador si aplica solo el racional. Por eso le preguntaba si el corazón sigue latiendo por El Salvador, porque entonces uno deja de lado buena parte del racional económico y aplica el patriotismo, el deseo de ver el desarrollo de la propia tierra. Yo creo que sí, pero te voy a dar números que el Seguro Social tiene y que también es la entidad que correctamente domina lo que es el tema del empleo formal. Y estos son números independientemente de la cuestión patriótica o no patriótica. Ya decíamos que habían en el Fomilenio también de que se pusieran trabas, habían intereses políticos. Había gente de que en la oficina del senador Patrick Leahy no había precisamente de su boca algunas cosas, pero que las manipularon para tratar de crear un ambiente de percepción de que El Salvador no estaba apto para Fomilenio 2, o que El Salvador, o crear lo que es la especulación, que es el más daño que le hace al país. Entonces, pero imagínate, en el mes de agosto, en junio de 2012 a junio de 2013, la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca creció en un 3.7%. Lo que las industrias manufactureras crecieron en un 9%. Lo que son la electricidad, agua y luz, un 5.1%. Lo que más creció precisamente fueron lo que es los establecimientos, la financiera, los seguros y los bienes e inmuebles, que crecieron en un 10%. De todo lo que tenemos, nosotros tenemos un total general de crecimiento del empleo de 4.1 en todos los rubros. Hasta el mes de abril de este año, el rubro que había decrecido era el rubro de la construcción. En este momento el rubro de la construcción se comienza a crecer y creció en agosto el 3.6%. O sea que ya son números que se ve que ya no hay aquellos números negativos que hubieron en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, pero que ahorita ya tenemos números positivos. Que sin duda es algo bueno. El problema es que crecemos marginalmente. Así es, muy bajo. Para que El Salvador le dé trabajo a la población joven que tiene y para que El Salvador permita mejores niveles de vida, deberíamos crecer a un 6% mínimo. Y ni siquiera llegamos al 2%. Pero bueno, ese es un punto que al final de cuentas es importante decirlo para transparencia. Por lo menos revertimos tendencia y eso ya es que ya nos estamos ahogando, no sé cuál sea el término médico después de un momento de paroxismo por falta de oxígeno y uno da nuevamente algo de aire. Está en recuperación, no rehabilitación, pero en recuperación. Bueno, entonces estamos en recuperación. Por lo menos ya respira. Ya respira, no se nos muere el cliente, por lo menos no hoy. Sí. Ahora, el Fomilenio 2 ofrecerá condicionantes de seguridad suficientes para que haya inversión y que esta inversión llegue en la cantidad que se necesita para hablar de desarrollo real. Yo creo de que hay que tener muy claro que un programa de esta naturaleza no necesariamente tiene que resolver todos los problemas, no el programa, ¿verdad? Si la política de gobierno, si la política del Estado tiene que considerar que el éxito de un programa también requiere de otros elementos, de otros componentes que le van a permitir alcanzar el objetivo que se está buscando. En realidad, el tema nacional para garantizar una mayor inversión, para lograr una mayor dinámica económica y desarrollo económico del país, obviamente tiene que ver con cómo se supera el problema de la inseguridad a nivel territorial. Y este es un fenómeno que está golpeando no solo en El Salvador, es un fenómeno que golpea a otros países en la región, porque el problema también se ha regionalizado y obviamente requiere que hayan un conjunto de medidas y políticas que garanticen atender el problema de manera más integral. Con el Fomilenio, obviamente hay un elemento que es trascendental, que contribuye también como efecto a disminuir la ola delincuencial, ¿verdad? El desarrollo mismo de la delincuencia. En la medida que las prioridades están en favorecer a los componentes de tipo económico, el Fomilenio no privilegia el componente social,
lo vamos a decir así, no es el componente salud el que está privilegiando, pero sí está privilegiando el componente inversión, productividad en los territorios, mejorar la infraestructura para que la productividad tenga el canal de comunicación y de traslado, etcétera. Entonces, este es un elemento clave que permite a los territorios ir a tocar y abordar la causa, digamos, más estructural que provoca pobreza y la causa más estructural que provoca la delincuencia o esas condiciones de violencia que hemos vivido en El Salvador. Que es muy diferente este tema a los problemas, vamos a llamar, de crimen organizado, que en algunas zonas del territorio también tiene cierta presencia. Por supuesto que para el que el Fomilenio tenga un éxito, el Estado, el gobierno salvadoreño, tiene que atender el problema del narcotráfico y el problema del traslado también de población migrante que se está dando en la zona de la costa del Pacífico salvadoreño, que es en donde va a estar también asentado el Fomilenio. Entonces hay condiciones que no son propias del programa, que el Estado las va a tener que considerar, pero que este programa sí tiene condiciones que permiten tocar la estructura de estos problemas. Desde la óptica de ustedes, como entidad que trabaja con los migrantes, ¿dónde deberían estar los énfasis para que subidos en este carro de Fomilenio 2, en efecto logremos los objetivos? Y no nos pase lo que nos pasó con el 1. Pues. Claro, yo creo que lo más importante acá es las reuniones que ha tenido el presidente con los candidatos. Y que probablemente Fomilenio merezca otra reunión con los candidatos. Independientemente, porque ahí es donde nosotros no entendíamos algunos intereses políticos de que El Salvador se viera mal ante Fomilenio 2. O sea, precisamente no es este gobierno el que lo va a ejecutar. El primer desembolso probablemente venga después de febrero, cuando ya esté otro gobierno. Entonces aquí es donde necesitan, que son temas de país, de vincular la ideología de los temas de interés nacional. Ahora, presidente, solo una valoración sobre lo que usted desarrolla, pero en todo caso, digo, sin ánimo de promover a nadie, esto marca un reconocimiento a lo que se hizo bien en el primer Fomilenio, porque si las cosas hubieran hecho mal no se le habrían dado el segundo. Bueno, yo te voy Federico, a mencionar la página 11 de 62 páginas de un documento de Fomilenio en el cual dice la junta directiva del Fomilenio seleccionó a El Salvador como elegible para desarrollar un segundo compacto de Fomilenio, debido a que El Salvador pasó 13 de los indicadores en el año fiscal 2013, incluyendo un fuerte avance en el control de la corrupción y los derechos democráticos. No lo dice el gobierno de El Salvador, lo está diciendo la junta directiva de Fomilenio. Por lo tanto, este es un reconocimiento al gobierno de El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que los candidatos sepan de que alguno de los 3 candidatos les va a beneficiar y precisamente lo van a poder ejecutar? Pero nosotros como INSAMI lo que nos acota es precisamente el beneficio que va a tener el desarrollo local en los temas en los cuales la vinculación ideológica se tiene que dejar a un lado, pero que importa el desarrollo económico y social de El Salvador. El señor Quiroz ejecutó al pie de la letra lo que es los fondos del milenio, porque Estados Unidos son los impuestos bueno, yo soy ciudadano norteamericano, pero son nuestros impuestos los que se van a otros países. En este caso va a Ghana, a Benin, a Cabo Verde, a estos países que son parte, que reciben estos compactos, pero son los impuestos de nuestro trabajo, de nuestros hijos, quizás están comprometidos nuestros nietos en esos fondos. Entonces Estados Unidos en ningún momento va a permitir que un país reciba un compacto cuando no se está haciendo un buen manejo de estos fondos. En momentos de crisis económica. En momentos de crisis económica, exacto. Entonces los norteamericanos son quisquillosos en cuanto al fisco. El erario público se respeta, y ese erario público es cuando los congresistas dicen, bueno, a mí me preocupa la corrupción en El Salvador, me preocupa la situación de las extorsiones, exijamos a El Salvador de que tengan controles estrictos para que estos compactos puedan efectuarse debidamente como han sido creados, para un desarrollo local, para disminuir la pobreza, para que haya mejores oportunidades y para que en el final, en el fondo donde nosotros entramos, ¿verdad? Que dos cosas: uno, que evite el flujo migratorio hacia los países del norte, y otro es que se tomen en cuenta a lo de la diáspora para las inversiones futuras. Yo sé que ustedes son ávidos lectores de varios medios de comunicación, y en esos medios de comunicación se ponderó entre esos 7 algunos que parecían importantes. Esas objeciones tenían que ver con el sistema democrático en tanto la división de poderes, entiendo,
y había otra objeción que tenía que ver, a mí me falla la memoria, pero entiendo que era con indicadores de seguridad. No, era lo de las precisamente la seguridad y la inversión. Perfecto, Sí, muy bien. inversión. Esos dos me parecen tremendamente importantes. Digo, como salvadoreño, obviamente en indicadores de MSC, con una visión regional mucho más amplia, pero como salvadoreño, a mí me preocupa. Entonces la pregunta que les quiero hacer es ¿cómo debemos leerlo? Como que nos están diciendo que estamos muy mal, que somos un país donde no se respeta el Estado de Derecho y donde los órganos del poder se agarran de los pelos. ¿Cómo debemos entender? Fíjate qué interesante. De los 3 indicadores que cumplió y los 7 que no cumplió, solo hay uno que habla de la inversión, que dice es la dificultad de comenzar un negocio en El Salvador. Solo ese. De lo que los medios de comunicación han agarrado, están hablando de la socio para el crecimiento. No están hablando de Fomilenio. Cuando habla de las extorsiones, cuando habla de la inseguridad, cuando habla de la institucionalidad, habla de la socio para el crecimiento, no habla de Fomilenio. Lo que el país quedó en calificación baja fue precisamente ejercer una política fiscal adecuada, invertir en educación primaria, la protección de los recursos naturales, educación secundaria a favor del sexo femenino, el cumplimiento de la ley en algunos casos y el inicio de un negocio. Esos son los 7 puntos en los cuales tuvo una menor calificación. Cuando dicen cumplimiento de la ley, ¿a qué se refieren? Ellos están viendo aquí el control de la corrupción, que lo pasó con un 81%, sí. La efectividad del gobierno lo pasó con un 78%, pero las condenas de los casos solo lo cumplió en un 28%. Ramón, a usted le va a encantar esta pregunta. Así es. Y por ahí pasa el tema de cumplir, por ejemplo, sentencias de las salas de la Corte Suprema de Justicia. A veces que se cumplan entre ellas mismas las sentencias de las mismas salas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Está eso comprendido ahí o no tiene nada que ver? No, yo creo que están comprendidos. Lo que sucede es que la manera en cómo se maneja partidariamente a veces los temas hacen, digamos, que hayan interpretaciones no muy apropiadas a la realidad. Y muchas veces las mismas organizaciones, nosotros mismos en algún momento hemos demandado que los gobiernos, cuando van a aprobar programas como el caso del Fomilenio, pongamos en alto aquellas condiciones que pueden estar afectando la seguridad jurídica y política del país, para generar un ambiente también propio para la inversión y para el desarrollo económico. Y obviamente los temas de conflicto entre las instituciones es un tema que siempre está allí un poco recurrente y es un poco de hecho lo que en los condicionamientos hablamos de poderes y órganos. Claro, y por eso era una como de las condiciones que se había presentado, ¿verdad? Para poder aprobar este Fomilenio. Entonces yo sí creo que están presentes, que están latentes. Lo que hay que tener cuidado es en señalar de que entonces El Salvador está tan jodido en que no hay un respeto a toda la institucionalidad. A ver, tenemos crisis y la crisis no tenemos que verla de forma peyorativa y del todo negativa, porque El Salvador ha tenido una crisis institucional desde el año 2010, pero en el marco de esta crisis institucional, en los últimos 3 años, es cuando más avance democrático ha tenido el país. Es ¿Sí? una forma de verlo. No, hechos objetivos. Hay hechos objetivos. Digo, lo que pasa es que habrá quien diga, por ejemplo, que el hecho de que la Asamblea haya abordado una comisión que podía decapitar magistrados, totalmente. o el hecho de que hayan roto candados y se hayan hay esas manifestaciones político a nombrar presidente, podría no ser precisamente un avance. No, por supuesto, no vamos a calificar eso. Lo que hay son manifestaciones claras, ¿no? De cómo se puede también en un momento determinado atentar con la institucionalidad. Pero cuando del 92, después de la firma de los acuerdos de paz, hasta el 2010, no hay una sola reforma en términos democráticos que haya permitido avanzar. Vamos a decir y vamos a reconocer que lo más sustantivo, por ejemplo, en términos políticos electorales, que habíamos logrado avanzar era en la emisión del DUI, en la creación del RNPN y en la emisión del DUI. Eso es lo que había avanzado el país. De ahí, ¿qué se ha producido después
de julio del 2010, justo después de que inicia la crisis, porque la crisis, vamos a decir, inicia cuando la sala emite una resolución que tiene que ver con la posibilidad que hubieran candidaturas no partidarias y el votar directamente por los diputados. A partir de julio comienza la crisis, pero a partir de julio tenemos entonces finalmente, aún donde hayamos tenido que ir, que fuimos hasta Nicaragua a la Corte Centroamericana, pero tenemos, votamos de manera directa para diputados, tenemos consejos plurales aprobados, tenemos ley de partido político, muy mala, pero tenemos una ley de partidos. Participaron candidatos independientes de forma que no haya habido el resultado que se hubiera querido, pero hubieron candidatos no partidarios. Comenzamos a ver entonces todo un proceso, que si bien la Asamblea Legislativa se enfrenta a la Corte Suprema, se ve obligada a tener que cumplir y a respetar. Digo, ¿funciona en buena medida? Sí. Ahora, no estamos en el nivel deseado, y esto amenaza, sí hay amenazas, pero no significa que la presencia que haya habido de parte de la sociedad civil también en el respaldo haya permitido que la institucionalidad funcione. Y crisis en realidad se dan en democracias tan consolidadas como la norteamericana, si no recordemos el triunfo de Bush versus Gore, ¿verdad? Que fue tremendamente complicado, y que incluso dicen que fue un presidente puesto por la corte. Al final de cuentas, o sea, hay crisis, pero el tema es irla superando. Bien, a mí se me ha agotado el tiempo. Valoraciones como las que hace el señor Villalta son las que hicieron cambiar a este senador, y cómo se puede tomar la percepción que tienen del Salvador en Estados Unidos a partir de que un senador que había sido crítico del no cumplimiento del país en ciertos indicadores ahora levanta esas objeciones. ¿Qué implica? Yo creo que ha habido gente en Estados Unidos que ha dado... cuando yo vivía en Estados Unidos, alguien me dijo de Visión Mundial, me dijo, es que el problema de las maras en El Salvador fue producto de la guerra civil. Entonces, pero eso era lo que le habían vendido a Visión Mundial, a esta organización. Entonces yo siento de que hay gente interesada en vender la información errada al gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en el aspecto que dicen de los casos que no se han condenado y que están en la fiscalía. ¿Le compete al Ejecutivo? No. El presidente ha sido claro. Se pusieron más de 120 demandas y bueno, se está actuando en este momento. Y el punto de la institucionalidad que tiene que ver el Ejecutivo, cuando por primera vez en la historia democrática del país hay una independencia de poderes del Estado. Hay dos salas en las cuales las dos están queriéndose tocar, y entonces el Ejecutivo, como dice el presidente, lo que tiene que hacer es observar que no se vaya a degenerar ese pleito que se tiene. Entonces, explicándole al senador Niji que es un momento coyuntural y es que hasta posiblemente con intereses electorales, pero no lo que son estas comunidades que van a ser beneficiadas tienen por qué pagar los platos rotos o pagar lo que en una campaña electoral se sacan los trapos al sol los partidos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante que El Salvador mantenga esa comunicación y mantenga esos mensajes claros de combate a la delincuencia, de combate a la corrupción y también de respetar la institucionalidad. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho el punto de que todavía tengamos una sala de lo constitucional y que se estén respetando los fallos que dice es parte de esta institucionalidad. O sea, diferente sería de que si hubiera otro tipo de rumbo. Entonces yo creo que en realidad como buenos salvadoreños debemos de dar a César lo que es de César. No estamos diciendo de que no hay extorsiones, de que la violencia no existe, de que nada de eso, sino que simplemente este compacto viene a aportar precisamente para disminuir esos índices de violencia y de criminalidad donde la gente no es la violencia estructural. Tú te pones en un precipicio porque no tienes ningún recurso ni ninguna oportunidad económica y ni siquiera tienes para comer. Y hay un elemento que yo creo que hay que valorar, los caballeros, y gracias por su participación esta tarde. El Salvador va a aportar 88 millones. No solamente son los contribuyentes norteamericanos, a los que hay que agradecerles la solidaridad y una visión regional de la inversión, sino que también hay plata salvadoreña. Incluso en el Fomilenio 1 El Salvador terminó poniendo mucho más de lo que inicialmente iba a poner, y nada podría hacer pensar que aquí van a ser solo 88, a lo mejor termina siendo un poco más. Si el desarrollo y los objetivos se cumplen, es inversión, y está perfecto invertir nuestros impuestos en eso, porque lleva beneficio al país, ¿no? Dios quiera que así sea. Director, gracias. Yo creo que es importante la parte económica que va a poner El Salvador, pero más importante es que El Salvador demuestre de que puede manejar en forma transparente y efectiva estos compactos. Más importante que el dinero que va a poner, porque esto va a permitir que El Salvador siga siendo país de credibilidad y que hay un fortalecimiento democrático.
y que se logren los objetivos, ¿no? Porque eso es fundamental, porque si no, seguimos aquí premiando los intentos y no los resultados. Efectivamente, si no logramos objetivos, pues muy poco sirve la inversión. Yo creo de que esta es una oportunidad que El Salvador también tiene de demostrar la capacidad no solo de la administración eficiente que puede hacer de los recursos, sino también de cómo técnicamente impulsar este tipo de programa para garantizar que la calidad de vida de la población que vive en toda esta zona se pueda ver mejorada. Y qué bueno que pasamos el indicador de corrupción, hombre, y qué bueno que se persiga la corrupción, y así como se persigue hoy, ojalá se persiga mañana. El tiempo es el mejor juez. Caballeros, muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias, muy amable. Hasta aquí puedo llegar yo. Ha sido un placer haberles acompañado. Viene la...